31 misterios sobre la caída de Lucifer en la Biblia y otros textos. Lucifer, Satanás, Satán, el diablo, el demonio, son todos nombres que se utilizan de manera intercambiable para designar a la personificación del mal. Curiosamente, Lucifer, que significa portador de luz, fue inicialmente una expresión poética para designar el brillo distintivo del planeta Venus al amanecer, cuando se creía que era una estrella errante. La conversión del ángel Lucifer en Satán o Satanás surgió en el mundo hebreo en los comienzos del Imperio Persa, cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió el retorno a Jerusalén de los judíos en cautiverio. Desde entonces, el concepto de Satanás se fue perfilando y enriqueciendo, con los aportes de la secta judía de los esenios, los evangelistas, el apóstol Pablo y otras figuras del judaísmo y el cristianismo. Vamos a dedicar este video a Lucifer, su caída como ángel y su conversión en Satanás, y a todo lo que hay que saber sobre la evolución del máximo ícono del mal a lo largo de las edades antigua, media, moderna y contemporánea. Número 1. Lucifer comenzó siendo un nombre poético. La palabra Lucifer proviene de las expresiones latinas lux, que equivale a luz, y ferre, que quiere decir llevar, por lo que significa portador de luz. Surgió como una manera poética de hacer referencia al brillo del planeta Venus al amanecer, para diferenciarlo de las demás estrellas del firmamento. Se suponía que Venus era una estrella que, a diferencia de las demás, deambulaba por el cielo sin alcanzar la cúspide. Surgieron las preguntas de si era una estrella expulsada, que vagaba sin cesar, o un cuerpo celeste moviéndose entre estrellas. La astrología romana mantuvo este concepto con la noción de la estrella del alba, o lucero del alba, que sigue siendo una denominación popular para referir a Venus cuando es visible al amanecer. Número 2. En la tradición cristiana, representa al ángel caído que se convirtió en Satanás. La tradición cristiana adoptó el nombre de Lucifer para representar al ángel caído, ejemplo de inteligencia y belleza, cuya soberbia le hizo perder su privilegiada posición en el cielo, para transformarse en Satanás, Satán, el diablo, el demonio, Luzbel, el maligno, y demás maneras de llamar a la personificación del mal, líder del infierno y opositor al reino de Dios. En los cultos satánicos, Lucifer integra la trilogía de demonios principales, junto a Belcebú y Leviatán, entre otras tradiciones. En oposición a la Santísima Trinidad, la trilogía del mal está formada por Lucifer, el anticristo y el falso profeta. Número 3. El concepto de Satanás comenzó a desarrollarse en los inicios del Imperio Persa. Satanás es uno de los personajes más conocidos en las tradiciones occidentales de las religiones abrámicas. Sorprendentemente, esta entidad llegó al mundo antiguo con algo de retraso. La figura de Satanás como ente que personifica el mal no se encuentra en ningún libro de la Biblia hebrea, sino que surgió a comienzos del Imperio Persa Aqueménide, a mediados del siglo VI a.C., siendo adoptado por los judíos que en ese tiempo vivían bajo el dominio de Ciro el Grande. El nombre de Satanás deriva de la expresión hebrea as-Satán, que significa el opositor o el adversario, el griego diabolos y el inglés devil. Surgieron como acusador y calumniador, describiendo uno de sus roles. Número 4. El mal es un antiguo acompañante del hombre. El mal, como resultado de desastres naturales o como comportamiento humano destructivo, perjudicial o inmoral, ha existido desde la misma aparición del hombre. Desde la más remota antigüedad, los seres humanos enfrentan inundaciones, terremotos, plagas, enfermedades, saqueos, abusos y otros episodios negativos, a menudo provocados por el hombre. En la medida que las civilizaciones antiguas fueron construyendo sus mitologías y sistemas religiosos, se hizo necesario explicar y racionalizar la existencia del mal. Las mitologías sobre la creación designaron a uno o varios seres supremos que controlaban todo, siendo responsables tanto del bien como del mal. Esta condición de todopoderoso fue asociada con la omnipotencia, el poder que lo abarca todo. En Deuteronomio 28, Dios afirma que controla tanto el bienestar como el sufrimiento, y muchos mitos de la creación ofrecieron explicaciones de cómo y por qué surgió el mal. Número 5. El dios judeocristiano hizo derivar el mal del hombre. En el Enuma Elish, poema babilónico que narra cómo se originó el universo, los dioses, caóticos y caprichosos, son los responsables del mal y crean al hombre para esclavizarlo. El Dios de los israelitas es lo opuesto. Nada es caprichoso y todo se rige por un plan divino, en el que todas sus creaciones son buenas. La caída del hombre en el jardín del Edén representa el origen del mal, no por culpa de Dios, sino de los primeros seres humanos.
La desobediencia de Adán y Eva trajo las luchas y sacrificios de los seres humanos para producir alimentos y subsistir, así como los dolores de parto para las mujeres. Pero el castigo máximo fue la pérdida de la inmortalidad. El pecado original acarrió el peor mal, la muerte, heredada por toda la humanidad como descendientes de la primera pareja. Número 6. Dios envió el diluvio universal para castigar la maldad del hombre. En el Génesis, el Ser Supremo le habla a su corte, los ángeles, los hijos de Dios, mientras crea el mundo. En Génesis 6 hay un pasaje extraño en el que los ángeles rebeldes se aparean con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, una raza de gigantes. Esta unión antinatural y sus consecuencias para la humanidad son una de las principales causas del diluvio universal con el que Dios castigó a la raza humana. Varios panteones, incluyendo el griego, tenían dioses, como Zeus, que se apareaban con mujeres. La tradición hebrea rechazó este comportamiento por pecaminoso y proclive a conducir al gran pecado de la idolatría. Número 7. ¿Por qué los dioses buenos permiten cosas malas? La teodicea, que equivale etimológicamente a justificación de Dios, es una rama de la filosofía que intenta demostrar racionalmente la existencia de Dios, así como razonar sobre su naturaleza y atributos. Aborda una de las inquietudes más antiguas que se ha planeado el hombre. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal y el sufrimiento? El texto más antiguo que considera este dilema es el libro de Job, fechado aproximadamente en el año 500 a.C. Número 8. Satán urdió una trama contra Job. El libro de Job comienza cuando aparentemente los ángeles están rindiendo un informe ante Dios. Uno de estos ángeles es Satán, que haciendo honor a su nombre de el opositor o el obstaculizador, tiene como función viajar por el mundo, poniendo obstáculos a los seres humanos para forzarlos a tomar decisiones, buenas o malas. En su reporte a Dios, Satán menciona a Job, quien en su opinión es rico y próspero, pero no porque ame al Ser Supremo, sino por todos los favores y privilegios que éste le concedió. Dios le encarga a Satán la tarea de probar la integridad de Job, dándole la potestad de afectar sus bienes y su familia, excepto su vida. Dios está seguro de que Job no se apartará de sus enseñanzas. Número 9. Satán estuvo cerca de destruir a Job. El ángel Satán comienza su acecho sobre Job, causándole múltiples calamidades. Mueren sus hijos, su mujer lo repudia, contrae la sarna, su cosecha y ganado son destruidos, y cae en la pobreza. Los amigos de Job lo consuelan y le dicen que debe estar en pecado porque su Dios es de justicia. Desesperado, le exige una explicación a Dios y éste le advierte: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job se humilla y sale triunfante. Dios le devuelve su riqueza, duplicándola, y le concede nuevos hijos. En el Edén, la función de Satán la cumple la serpiente, proponiendo una elección a Adán y Eva. En este caso, vence el mal por culpa del hombre. A lo largo de los libros de los profetas, el pueblo es culpado del pecado de la idolatría. Número 10. En el zoroastrismo, el mal estaba representado por Angra Mainyu. Cuando Jerusalén fue destruida por los caldeos de Babilonia al mando de Nabucodonosor II en el año 586 a.C., los judíos fueron deportados como cautivos a Babilonia. Ciro el Grande después conquistó Babilonia y estableció el imperio persa. El culto oficial persa era el zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro, en algún momento entre los años 1300 y 1000 a.C., en el que el bien y el mal eran dos polos opuestos. Ahura Mazda, o Señor Sabio, era un ser noble y puro y la fuente de todo lo bueno, mientras que en el otro extremo estaba el Drug, o el caos, personificado en Nagra Mainyu, el jefe de todo mal. El cielo, la tierra y todos los seres vivos estaban dentro de estos dos extremos. Número 11. Angra Mainyu y Satán dieron origen a Satanás. Ciro el Grande permitió que los judíos cautivos en Babilonia retornaran a Jerusalén en el año 539 a.C. Los judíos venidos de Babilonia construyeron el segundo templo en el monte del templo, en sustitución del que había edificado Salomón, destruido por Nabucodonosor II en el año 586 a.C. Durante su cautiverio babilonio, los judíos incorporaron a sus creencias elementos de la antigua religión persa, que fusionaron con la expresión del mal representada por Satán. A partir de entonces pasó a ser Satanás o Diabolos, el diablo, y los judíos le asignaron todo el mal, en lugar de a Dios. Número 12. La secta judía de los esenios profundizó en la definición del mal. Los rollos del Mar Muerto, cuya autoría es atribuida a la secta judía de los esenios, que se asentó en Qumran, cerca del año 150 a.C., proporcionaron la primera literatura sobre la personificación metodológica del mal.
Estos textos sectarios no solo equipararon a Satanás con el mal, sino con cualquier persona o grupo que sostuviera un punto de vista diferente, incluyendo a otros judíos. Según los manuscritos esenios, Dios concibió al hombre para que siguiera uno de dos posibles caminos espirituales, el de la luz o el de las tinieblas. Los demonios estaban bajo el control de Satanás y poseían a los hombres que habían tomado la ruta espiritual de la oscuridad, induciéndolos a hacer el mal. Número 13. Mientras en el cielo se establecieron jerarquías angelicales, en el infierno surgieron otras demoníacas. Los esenios también enriquecieron la nomenclatura en el tratamiento del tema. En el manuscrito del Mar Muerto titulado Guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, un poderoso demonio y príncipe del infierno llamado Belial es el jefe del ejército de la oscuridad en una guerra profética entre el bien y el mal. De la misma manera como en el cielo empieza a establecerse una jerarquía en la que participan Dios, los arcángeles y los ángeles, también en la corte de Satanás surgen rangos y príncipes infernales, con diferentes atributos y funciones en el reino satánico. Uno de ellos es Belcebú, asociado en la religión cananea con el dios Baal, capaz de volar según el diccionario infernal de 1863 y llamado el Señor de las Moscas. Número 14. Según el libro de los Jubileos, Satanás quería ser superior a Dios y se rebeló. Entre los manuscritos del Mar Muerto se encontraron varios textos apocalípticos, incluyendo el libro de Enoch, que habla sobre los hijos de Dios condenados por enseñar la magia y la metalurgia para la forja de espadas a los hombres, y fueron castigados con una expulsión del cielo hacia un abismo sin fondo por toda la eternidad. El libro de los Jubileos, texto hebreo fechado en torno al año 100 a.C., profundiza sobre el relato de Satanás, que recibe el nombre de Mastema y puede traducirse como odiado u hostilidad. Mastema quería ser superior a Dios y se rebeló. Número 15. Según Jubileos, Mastema o Satanás hizo a Abraham la prueba de la atadura de Isaac. Tras su insubordinación a Dios, Satanás y sus compañeros fueron arrojados al abismo sin fondo, convirtiéndose en ángeles caídos. Después del diluvio universal, Dios quería exterminar a todos los demonios, pero Mastema le pidió conservar una 10ª parte para obstaculizar y tentar a los hombres, diciendo: «La maldad de los hijos de los hombres es grande». Fue así como, con el permiso de Dios, Mastema se convirtió en el tentador. Igualmente, en Jubileos, fue Mastema el que hizo la prueba suprema a Abraham con la atadura o sacrificio de Isaac, manteniéndose intacta la omnipotencia de Dios, ya que Satanás, aunque facultado para actuar por encargo del Ser Supremo, no podía consumar su obra maligna sin permiso superior. Número 16. El apóstol Pablo alertó sobre los demonios que operaban como agentes de Satanás. En los evangelios y en las epístolas del apóstol Pablo, Satanás es un gran poder maligno al acecho, calificado como gobernante de las tinieblas. Efesios 6:11-12 dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Con frecuencia, Pablo señalaba que los demonios eran agentes satánicos que interferían con su misión. Número 17. Pablo acusó a Satanás de impedirle visitar a sus hermanos. En 1 Tesalonicenses 2:17-18, escribiendo desde la cárcel, el apóstol de los gentiles explica los obstáculos que le puso Satanás para visitar su comunidad, diciendo: «Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó». Número 18. En la segunda carta a los Corintios, Pablo habla sobre cómo Dios controla a Satanás. En 2 Corintios 12:7-9, Pablo se refiere a la habilidad de Dios para controlar a Satanás, señalando: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». La familiar frase del apóstol de que los creyentes vivían en Cristo se refería a la protección divina contra los demonios de Satanás. Número 19. El primer evangelista asoció a Jesús con un exorcista carismático.
El diablo también desempeña un papel relevante en el primer evangelio escrito por Marcos, cerca del año 70 de la era común. El evangelista y primer obispo de Alejandría utilizó un estereotipo para describir el ministerio de Jesús, asociando al nazareno con un exorcista carismático que predicaba mientras realizaba milagros por territorios del Imperio Romano. Un exorcista era y sigue siendo un sacerdote facultado para expulsar demonios, mientras que la palabra carisma es de origen griego y significa regalo o favor. De manera que la primera definición evangélica de Jesús fue la de un ser facultado para expulsar demonios, gracias a un regalo o un don divino. Número 20. Satanás tentó a Jesús en el desierto. En tiempos de Cristo, las enfermedades mentales y discapacidades eran atribuidas a posesiones demoníacas, y Marcos relacionó enfáticamente el ministerio de Jesús con una batalla entre este y el poder de Satanás en el mundo. Marcos 1:12-13 refiere la tentación de Satanás a Jesús en el desierto, señalando: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Los evangelistas Mateo y Lucas ampliaron la escena de la tentación del demonio a Jesús, en la que éste siempre tuvo a flor de labios la respuesta correcta a Satanás. Es significativo que Cristo no cuestionó el hecho de que Satanás representaba un poder en el mundo. Número 21. Los evangelistas presentaron a los opositores de Jesús como influidos por el demonio. Mientras que los discípulos de Marcos con frecuencia se confundían respecto a la identidad de Jesús, los demonios estaban al tanto de su superioridad y la reconocían. En Marcos 5, a los demonios expulsados por Jesús se les da el nombre de legión, una palabra que ha sido señalada como una asociación poco sutil de aquellos con los miembros del ejército romano. Marcos y los demás evangelistas presentaron a los adversarios de Jesús como influidos por Satanás. En Lucas y Juan, el demonio entró en Judas Iscariote para que traicionara a Jesucristo. Número 22. En el Apocalipsis, la bestia es un representante de Satanás. En el libro del Apocalipsis, Juan de Patmos ofrece una visión catastrófica de los últimos días, cuando Dios interviene en los asuntos humanos, entre otras cosas, para castigar a Roma por la persecución y muerte de los cristianos. Satanás estaba encadenado en el abismo del infierno, pero confía en sus agentes para el trabajo del mal, siendo la bestia o el engañador su principal representante. El engañador aparece como un ser bueno que reúne una gran cantidad de seguidores, que son identificados por unos 666 que portan. Cabe destacar que la palabra anticristo no se encuentra en el libro del Apocalipsis, sino en las 3 epístolas de Juan. Número 23. Según el Apocalipsis, Satanás perderá la batalla final. En la mayor parte del Apocalipsis, Satanás se encuentra encadenado en el abismo del infierno, y tras el reinado de un milenio de Cristo en la tierra, es liberado para la batalla final, o de Armagedón, la confrontación definitiva entre el bien y el mal en la que Cristo vencerá. Tras su derrota definitiva, Satanás irá a parar a un lago de fuego para siempre. Según Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Número 24. Jesús descendió al infierno para salvar las almas de los justos. Según la teología cristiana, durante el tiempo comprendido entre su crucifixión y su resurrección, el alma de Cristo bajó al Hades, lo que es conocido como el desgarramiento del infierno. Durante este viaje al Averno, Jesús luchó contra Satanás para rescatar las almas de los justos que vivieron antes que él, como Adán, Noé y Moisés. Esta idea de que Cristo descendió a los infiernos y resucitó al tercer día fue admitida en el Concilio de Nicea del siglo IV de la Era Común, que adoptó al credo como la oración fundamental de la fe cristiana. El credo niceno dice: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Número 25. La iconografía de Satanás se inspiró en el dios griego Pan. El liderazgo cristiano del siglo II de la Era Común personificó el mal en los judíos, los herejes, las mujeres y todo lo pagano. Las primeras imágenes de Satanás se inspiraron en Pan, dios griego de la fertilidad y la sexualidad masculina, representado como un macho cabrío. Fue así como al diablo le surgieron cuernos, pezuñas y un enorme falo erecto, que en principio era negro y después rojo, para asociarlo con el color de las llamas del infierno. Igualmente, durante el segundo siglo de la actual era, los primeros rabinos y el cristianismo primitivo añadieron nuevos elementos a la historia de la caída en el jardín del Edén. Número 26. La misoginia de las religiones abrámicas tuvo su origen en la supuesta seducción de Eva por Satanás.
En el siglo II de la Era Común, Eva alcanzó el estatus de gran pecadora del Edén, y la serpiente que la tentó fue plenamente identificada con Satanás. Se asumió que Eva había sido seducida por Satanás con su enorme falo, lo que marcó el comienzo de la visión misógina, adoptada por las religiones abrámicas contra todas las mujeres. Tertuliano, padre de la Iglesia que vivió en Cartago aproximadamente entre los años 160 y 220, afirmó que todas las mujeres eran la puerta del diablo por culpa de Eva, responsabilizándolas incluso de la muerte del Hijo de Dios. Posteriormente, en el Génesis Rabbah, tratado rabínico con una interpretación del libro del Génesis, fechado entre los años 300 y 500 de la Era Común, se señaló que la menstruación era un castigo a las mujeres por el comportamiento de Eva. Número 27. Otros aportes culturales en la conceptualización del bien y el mal. Las culturas y tradiciones religiosas que se desarrollaron en Europa antes del tiempo de Jesús, como las de los celtas, druidas y teutones, agregaron sus propias nociones a los conceptos del bien, el mal y el poder. Los celtas veneraban a Ser Nunos, un macho cornudo relacionado, al igual que Pan, con la fertilidad. Era el amo de los animales salvajes, recibiendo el apodo de Señor de las Bestias. En la mitología nórdica, Loki, hijo de los gigantes Farbauti y Laufey, fue una figura concebida en el espíritu del fuego, con todo lo bueno y lo malo que éste puede hacer. La hija de Loki representaba la dualidad entre la fertilidad y el gobierno de los muertos. Número 28. Durante la Alta Edad Media surgió la creencia de que se podía vender el alma al diablo. Durante la Alta Edad Media se consolidaron creencias de que, por sus atributos animalescos, Satanás y sus demonios podían adoptar diferentes formas, por lo que había que estar en una constante vigilancia. Sin embargo, Lucifer y sus cómplices podían ser repelidos con agua bendita, la señal de la cruz, los rosarios y las hostias. En este tiempo surgió la creencia de que se podía vender el alma al diablo, a cambio de riqueza y otros beneficios, que tendría su expresión literaria cumbre en el siglo XIX con el drama Fausto de Goethe. Solo la intervención de María la Virgen podía romper el pacto diabólico, y además aparecieron los rituales de exorcismo que todavía aprenden algunos sacerdotes católicos. Número 29. Dante asignó un círculo infernal a cada tipo de pecador. Durante la Baja Edad Media, el poeta florentino Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, obra maestra de la literatura universal, que marcó el comienzo de la transición entre el pensamiento medieval centrado en Dios y el pensamiento renacentista centrado en el hombre. En el infierno, primera de las 3 cánticas de la Divina Comedia, hay 9 círculos infernales, siendo el último, el de la traición, el mayor pecado para Dante. Después del limbo o primer círculo, la jerarquización de los pecados en el infierno de Dante pasa por la lujuria, la gula, la avaricia, la ira y la pereza, la herejía, la violencia y el fraude, hasta llegar al 9º círculo de la traición. Allí se consumen Brutus por traicionar a Julio César y por supuesto Judas Iscariote, máximo ícono de la traición. Número 30. Lutero recomendó escapar de la influencia de Satanás escuchando música. Durante la Edad Moderna temprana, la percepción sobre el poder satánico fue en aumento en el mundo occidental, y el temor a Satanás se convirtió en un componente dominante en la cosmovisión de los cristianos de Europa y sus colonias del Nuevo Mundo. Lutero recomendó que, en lugar de discutir con Satanás, los cristianos debían evitar las tentaciones, buscando situaciones alegres y agradables, como escuchar música. El diablo no puede soportar la alegría, dijo el promotor de la Reforma. Número 31. Más de la mitad de los estadounidenses creen en el poder de Satanás. Las creencias en las acciones de Satanás y en las posesiones demoníacas continúan siendo fuertes en América Latina y Estados Unidos. Una encuesta realizada en 2013 por la firma de investigación YouGov encontró que el 57% de los estadounidenses cree en la existencia del demonio y el 51% cree que tiene el poder de poseer personas. El Papa Francisco refrescó la posición del Vaticano sobre el tema diciendo: «El diablo es inteligente, conoce más teología que todos los teólogos juntos». Más de 2 milenios y medio después de su conceptualización como máximo símbolo del mal, Satanás continúa siendo una figura que inspira temor y precaución en los creyentes, y es al menos un ícono negativo entre los no creyentes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.